Soy Fernando Llopis desde la Universidad de Alicante y vamos a hablar hoy de crisis, no de crisis económica, sino de crisis del software, de un concepto que se acuñó hace 50 años y que siempre hemos estudiado como el concepto a sobrepasar, a mejorar, a evitar, y siempre han habido diferentes modelos que al final han generado otro tipo de crisis, con lo cual parece que el software siempre está en crisis, pero el software cada vez está siendo más necesario en todas las facetas de la vida, ¿no? Quizá cuando hablamos de la crisis del software tenemos que retrotraernos al cuño, o cuando se acuñó ese tema, que fue en una conferencia de la OTAN que se produjo en 1968, hace un poco más de 50 años. También Supertramp, un grupo muy famoso, llamó crisis, what crisis, cuál es la crisis realmente, y realmente la crisis tenía distintos aspectos, ¿no? Pues fundamentalmente que siempre, prácticamente desde los inicios de la informática, se construían sistemas que tenían unas prestaciones que se alejaban mucho de las que se habían planteado en un principio, que habían costado mucho más de lo que nos habíamos planteado inicialmente y que desgraciadamente cuando queríamos modificarlas eran muy poco flexibles, ¿no? Si queríamos realizar pequeños cambios sobre ellas, pues eran muy poco flexibles y nos costaba muchísimo volver a adecuarlas a las nuevas necesidades que tenía el usuario. Esta es la imagen de la conferencia de la OTAN de 1968, y los soldados con las ametralladoras escuchando cómo hablaban de los desarrollos software, de las nuevas metodologías de desarrollo. No, creo que esta no era algo más bien, un poco más en blanco y negro, con los cerebritos de aquella época, aquellas personas que se dedicaban a los ordenadores, pues escuchando y comentando cuáles eran las alternativas y cómo nos iban a definir los conceptos de crisis que hemos estado escuchando todas aquellas personas que nos hemos dedicado a la informática durante muchos años. Básicamente en aquella conferencia, pues lo que se habló, fundamentalmente cogiendo las metodologías industriales, casi el taylorismo, lo que comentamos al principio, ¿no? Pues hablamos de unas fases secuenciales, casi una especie de modelo en cadena, ¿no? Análisis, diseño. Y fundamentalmente pues, nos obligaban a, en vez de desarrollar, dedicar mucho tiempo a diseñar la solución antes de escribir una línea de código. Otra de las historias, en base un poco también a los modelos que utilizaban otras ingenierías, es definir los modelos gráficos, ¿no? Ya estaba bien de solamente escribir letras y código, sino que básicamente íbamos a definir unos modelos gráficos que iban a permitir a los analistas comunicarse con los clientes, a los analistas comunicarse con los programadores, y así se iba a acabar con la ambigüedad. Y por supuesto, una de las grandes lacras que hemos tenido durante muchos años, que era que había que documentar todos los aspectos que conllevaban la programación, ¿no? Que básicamente empezaron a multiplicar el código, donde teníamos a veces 10 líneas de código, teníamos 50 líneas para documentar el código que habíamos escrito, ¿no? Con lo cual empezamos a hablar del modelo que se llama waterfall, o el modelo cascada, ¿no? Tiene unas fases secuenciales, definición de requerimientos, análisis, diseño software, implementación, prueba, implantación y el mantenimiento, que básicamente pues iban una detrás de la otra y hasta que no acabábamos la anterior, pues no podíamos empezar la siguiente, ¿no? Con lo cual, la primera fase era la definición de requerimientos, que básicamente es decir, ¿qué quiere decir, o qué quiere el cliente, o qué es lo que yo creo que quiere el cliente? Eso el analista hablaba de alguna forma con el cliente, le escuchaba y empezaba a sacar sus propias conclusiones. A partir de esas conclusiones empezábamos a utilizar unos diagramas súper chulos con flecha hacia un lado, hacia otro, doble flecha, unas cajitas rectangulares, unas con bordes, etcétera, donde en principio el cliente seguramente iba a entender claramente qué es lo que íbamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y aquellos documentos iban a servir para explicárselo al cliente y también para explicárselo al programador, que al programador le llegaban un montón de grafiquitos y en principio el programador se dedicaba a codificar aquello que lo que yo creo que el analista dice sobre lo que quería el cliente, ¿no? Que es la tercera fase, ¿no? A partir de ahí hacíamos el programa y decíamos, bueno, vamos a probarlo, ya hemos acabado todo el programa, vamos a empezar a probarlo y vamos a probar a ver si hace lo que yo pensaba que tenía que hacer, que no es lo que a lo mejor que tenía que hacer. Por último, obviamente, pues lo poníamos en implantación, instalábamos el programa en casa del cliente porque nuestro ordenador funcionaba bien y lo íbamos al ordenador de casa del cliente y tenía que funcionar igual de bien que lo hacía en el nuestro. Y por último, pues teníamos un call center para modificar aquellos pequeños posibles errores que se hayan podido
producir, porque seguramente con todas las fases que hemos utilizado era casi imposible que se pudiera producir un error. Todo el mundo era feliz, todo el mundo estaba contento, los clientes, los analistas, los desarrolladores, pero realmente quizá la realidad es que la vida era algo más dura y no pasaba todo aquello que nosotros pensamos que iba a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no habíamos conseguido hacer el software que el cliente quería? Pues obviamente porque el cliente muchas veces, aparte de no saberlo, es difícil que pueda especificar sin ninguna ambigüedad qué es lo que quiere. Quizá porque a veces no sabe qué es lo que quiere al principio, ¿no? Con lo cual esa incertidumbre pues obviamente afecta al resultado final irremediablemente, ¿no? Después, obviamente, como hacemos una fase o una fase secuencial, hasta el último minuto que se ha acabado el último programa, no se podía probar. Claro, el cliente no veía el programa en el último momento cuando ya se lo había instalado en su casa muchas veces, ¿no? Con lo cual, los contactos que nosotros teníamos con el cliente eran al principio, para que me cuente qué es lo que quiere, y al final, cuando quiero que pruebe lo que yo le he hecho. Con lo cual, los errores se suelen detectar en las últimas etapas. La documentación, obviamente, que siempre nos costaba muchísimo tiempo y dinero, nunca se actualizaba. Es decir, los proyectos de documentación se hacían bien, una documentación del sistema inicial original, pero conforme habían cambios en el sistema, casi nunca nadie modificaba aquella documentación que había hecho. Y después, obviamente, nunca se sabe por qué, por los males de la informática, lo que me funciona en mi ordenador no funciona de la misma forma en el ordenador del cliente, por las distintas configuraciones diferentes que tiene, ¿no? Con lo cual al final nos quedamos con una serie de problemas de comunicación cliente-analista, la comunicación de analista con el programador. Además tenemos que el equipo está poco integrado, ¿no? Porque el programador básicamente se limita a hacer lo que le dice el analista y a veces no sabe cuál es el objetivo dentro de todo el esquema, de todo el objetivo general del proyecto, qué es lo que va a hacer él, ¿no? Detectamos tarde los errores y muchas veces lo que ocurre es que el cliente cuando empieza el desarrollo quiere una cosa, pero cuando acaba esa cosa ya no le interesa o han cambiado las condiciones para que pueda ser útil, ¿no? Con lo cual empezaron los mismos que habían hablado de la crisis del software a decir, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Pues vamos a intentar retroalimentar y empezaron a dibujar más flechas, más dibujos, a ver si podían, utilizando el mismo esquema de Waterfall, si servía para solucionar los problemas que parecía no solucionar. Pero al final, a pesar de tanto Waterfall, de tantos diagramas, los proyectos no terminaban en plazo, los proyectos costaban más de lo que habíamos presupuestado inicialmente, el software muchas veces tenía baja calidad, no cumplía las especificaciones y lo que es más grave, prácticamente a veces era muy difícil de mantener o modificar el software que habíamos hecho a pesar de tantas líneas de documentación que se habían escrito. Y eso ocurre hasta que en 2001 llegaron los superhéroes del Ágil y se reunieron en febrero de 2001 en una estación de esquí, esa es la de Snowbird, y aquí están esas personas que iban a cambiar el mundo del software. Nos vemos. Esto os lo contaré más adelante.